El dia 20 de juny celebrem el Dia del Refugiat i, com sempre, a mi m'agrada celebrar coses, però aquestes són celebracions que no s'haurien de celebrar. Tenim moltíssima gent pel món que estan vivint a on no volen viure, perquè ells són del seu país, del seu entorn, de les seves arrels. I això ens provoca que moltes situacions bèl·liques o només per no pensar com uns altres pensen, hi hagin tots aquests moviments. L'administració local, en aquest cas l'Ajuntament del Prat, està compromès i és una ciutat solidària on vol que això s'acabi. El que volem és denunciar i conscienciar a la ciutadania. I amb una campanya com aquesta fem i pensem que ens pot ajudar. Nosaltres, a més, aquí al Prat, amb tot el que tenim de contacte amb el poble saharaui, doncs també estem veient que aquestes situacions s'enquisten. I la del poble saharaui encara molt més. Ja són 45 anys del seu desplaçament, del viure a on no vols viure, i això hem d'aconseguir que s'erradiqui i que tots puguem sentir-nos iguals i feliços al nostre arrelament. Des d'aquí, des del Prat, moltes gràcies i entre tots ho podem fer. Primer de tot, volíem agrair a les participants en aquest webinar. Avui comptarem amb la Evava Almeida. Ella és periodista, és nascuda als camps de refugiats saharauis i anirà acompanyada de la Hayat Ruibi, que també és activista i periodista saharaui, i abordaran entre les dues la situació que es viu als camps de refugiats saharauis i a les zones ocupades. Volem agrair a elles dues per haver acceptat la nostra invitació per participar en aquest webinar i també a tots vosaltres que seguiu aquesta conversa de manera remota. Enguany celebrarem el Dia Mundial de les Persones Refugiades aquest 20 de juny, adaptant-nos a un context que és nou per a tothom, no? Amb una proposta de webinars i converses que anirem presentant al llarg de tota aquesta setmana. Parlarem de l'afectació de la Covid-19 a diferents regions del món en contextos de desplaçament forçats i també amb l'excusa com per posar de nou sobre la taula les condicions de vida de poblacions que ja abans vivien en una situació de vulnerabilitat i els reptes que es plantejaran d'ara en endavant amb el nou escenari de pandèmia. Per últim, volem recordar que aquest webinar és possible gràcies a la feina d'un equip més gran i també amb el suport i l'aliança d'uns municipis que col·laboren amb la lluita per la defensa del dret d'asil i dels drets humans en general. Bé, endavant i esperem que gaudiu de la proposta. Es un lujo estar aquí con Hayat, compañera y paisana en las zonas ocupadas. Y es verdad que la situación del COVID en los campamentos, pues sobre todo, sí que ha afectado, pero en un sentido de que no se han producido casos positivos como tal, pero es verdad que ha mantenido como en estado de alarma la población desde el principio. Al final, yo creo que el ser conscientes de la debilidad, ¿no? del sistema sanitario tan precario, yo creo que al final ha hecho que desde tanto las autoridades saharauis como la población ha estado como muy pendiente de lo que ocurría en el mundo, ¿no? El miedo llegó, yo creo que sobre todo cuando el COVID llega a Italia, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, cuando me llamaban de los campamentos me decían:
pero si ha atacado de esta forma a Italia y ahora está llegando a España, ¿cómo no va a afectarnos aquí? ¿Cómo vamos a hacerle frente aquí? Y efectivamente, porque al final, según el último censo de ACNUR, hay más de 170.000 personas refugiadas que no tienen ni un respirador ni una cama UCI para la población. Entonces, al final, en los hospitales, además se han visto también como aislados, doblemente aislados, porque también se han paralizado todos los proyectos de cooperación, había, por ejemplo, misiones médicas que no han podido viajar, entonces, desde luego a un pueblo que depende de la ayuda humanitaria, esto sí que le ha afectado. Entonces, bueno, se ha producido como un movimiento que yo creo que incluso ha salpicado las zonas ocupadas, que Hayat nos podrá explicar, de vídeos explicativos, de vídeos alertando a la población sobre todo para prevenir porque si se hubiesen producido casos hubiese sido realmente desastroso. Bueno, en primer lugar quiero dar gracias por invitar y participar para hablar sobre la situación de coronavirus en el Sáhara Occidental, sobre todo la zona ocupada. Bueno, la situación en la zona ocupada es de verdad cada vez peor. Vivimos en un cárcel cerrado que nadie puede entrar, nadie puede salir. Y ahora viene el miedo de coronavirus. Y sobre todo nosotros siempre hacemos informes, como no tenemos hospitales, no tenemos profesionales, y hay muchos casos, muchas denuncias contra la ocupación porque no hace no dar mucha vivienda para los saharauis. Entonces, por ejemplo, hay casos en el Sáhara Occidental, sobre todo el embajador de Dakhla, y todos vienen de fuera, vienen de Marruecos, y cuando ya empieza el alarma internacional sobre el tema del coronavirus, que Marruecos permite a algunos colonos marroquíes a entrar en el Sáhara, sobre todo para trabajar en el mar, en el Sáhara, y traen coronavirus, y menos mal que los saharauis cogen el tema de forma en serio, que están cerrados en sus casas, que no, y como por ejemplo contra dos cosas, contra dos miedos, el miedo el primero de la ocupación y el segundo de coronavirus, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos saharauis que dicen que no tienen miedo de corona, que más de miedo de la ocupación, ¿no? Y bueno, desde por ejemplo, las autoridades saharauis denunciamos la estrategia que hace Marruecos, que abre las fronteras entre el Sahara con Marruecos, y estamos contra esto. Hacemos mucha denuncia a la ONU, a la comunidad internacional, para obligar a Marruecos que cerrar las fronteras entre nosotros y los marroquíes. Por ejemplo, en los campamentos Hayat, lo que sí se ha producido es ha sido como un confinamiento que se han dividido, se han aislado cada campamento, cada wilaya ha estado totalmente encerrada de las demás, totalmente incomunicadas. Hasta hace unos días no se ha abierto la frontera con Tinduf, ahora parece que poco a poco se está llevando a cabo una desescalada también allí. Y bueno, es verdad que sobre todo les preocupó mucho a los saharauis, a la población refugiada, cuando se produjeron casos en Tinduf, que Tinduf es una ciudad que está a 5 kilómetros del campamento más cercano, es el Ayun, y bueno, pues se produjo como
un miedo, ¿no? Porque al final es la ciudad que comunica, de la que es una ciudad muy motor para lo que es la población. Allí llega todo, allí están, tienen los aeropuertos, allí está incluso la mercancía, todo lo que viene de Argelia pasa por Tinduf, ¿no? Y entonces es verdad que se ha producido como un cierto miedo y se han cerrado drásticamente estas fronteras. Por ejemplo, en los campamentos sí que ha habido como problemas de quizá de que subieron mucho los precios porque la mercancía no llegaba, que se ha paralizado la economía, que me imagino como en el resto del mundo, pero bueno, allí hay como una economía sumergida de, por ejemplo, los taxistas, ¿no? que vivan entre wilayas, entre Tinduf y... No, pues eso sí que se han visto muy afectados por el coronavirus. Y es verdad que ha habido como este primer miedo, no sé allí qué ciudades, aparte de Bojador y Dakhla, cuáles han sido las más próximas con más casos, ¿no? Pero en los campamentos es verdad que cuando llegó a Tinduf se temía lo peor, ¿no? Pero al final parece que incluso se ha frenado. Y también Argelia, por ejemplo, ante esta situación precaria sanitaria de los saharauis, pues, lo que hicieron fue llevar un hospital de campaña, improvisar un hospital de campaña con respiradores, con todo tipo de especialidades. Creo que había como decenas de médicos y enfermeros y bueno, pues que siguen allí, aún no se han retirado. De verdad que es una situación humana, ¿no? Lógico y normal que cada país tiene que ayudar al otro. Pero, por ejemplo, el caso de la zona ocupada es peor porque estás con la ocupación y yo me ocupo mucho porque, sobre todo, como es una situación internacional, una situación, eh, tiene cada uno ayuda al otro, pero la situación en el Sahara no hay especialista, no hay una ayuda humanitaria, no hay, por ejemplo, estás con la ocupación, no como el caso, por ejemplo, en el campamento de refugiados al final. Es una situación general, pero también estamos con un amigo, ¿no? Es Argelia, es un amigo que ayuda al pueblo saharaui total, ¿no? Pero nosotros estamos con la ocupación y la situación va a ser peor, sobre todo el miedo que estamos esperando después del verano, ¿no? Yo de verdad tengo mucho miedo porque al final, por ejemplo, que si hay más infectados, que como no hay especialistas en el Sahara, la situación va a ser muy peor. No sé, Hayat, si tú allí tenés contabilizados, por ejemplo, las camas UCI, los respiradores que hay en los hospitales de las zonas ocupadas. ¿En qué situación se encuentran? Porque es verdad que los campamentos, pues los hospitales también son muy precarios. Tú creo que has podido visitarlos alguna vez y verlos. De verdad es que en un hospital de los campamentos es muy chocante verlo. Yo cada vez que voy y tengo acceso a los hospitales, o sea, y veo lo que hay en un hospital de allí, es bastante, da miedo, ¿no? Es como, no sé si aquí hay fórmulas, pero es verdad que, como tú decías, que hay esta cooperación, ¿no? Estas misiones médicas, estas organizaciones, ONGs que trabajan en el terreno, y también hay médicos saharauis que desde luego están haciendo un trabajo impresionante, pero sí hay alguna posibilidad de salvar vidas, ¿no? Y se intenta. No sé yo cuál es la situación allí en la sanitaria, pero... Bata, no sé, sabes que la mayoría de los saharauis quieren morir en sus casas y no quieren ir, por ejemplo, a los hospitales en la zona ocupada, porque estás, por ejemplo, con un Estado contra total a los saharauis, hasta el tema de sanitaria, ¿no? Y de verdad yo no tengo ninguna idea del tema de la situación ahora del tema de la salud, pero yo sé que la población saharaui tiene mucho miedo
si por ejemplo, empieza el tema de coronavirus de forma, porque todo viene de fuera, sobre todo que lo viene de los marroquíes, que hasta hoy en día no hay ningún caso saharaui, todos son colonos marroquíes. Es una estrategia también contra la población, porque como es la situación es internacional, tiene que cerrar las fronteras, no cerrar las fronteras entre, por ejemplo, los estados, pero también tiene que cerrar entre nosotros y ellos, porque es una situación total contra la humanidad. Y bueno, de verdad que tenemos mucho miedo, mucho miedo de la situación. A mí otra cosa, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención de los campamentos es que la conciencia que asumir el riesgo, lo peligroso que es este virus por parte de la población. Es algo que me ha impresionado mucho, porque muchas veces cuando ves que están aislados, pues uno puede pensar, pues aquí no va a llegar, ¿no? Y ser tan, y relajarse, ¿no? Por así decirlo. Claro, al final están en medio del desierto, es uno de los peores lugares del mundo, quizás el más inhóspito, ¿no? Estás apartado, aislado, con unas condiciones, sabes que escasea el agua, dependen de ayuda humanitaria, pero aún así lo que se comentaba al principio era, bueno, pues algo bueno de que estemos aislados va a ser que puede que nos salvemos del coronavirus, ¿no? Pero aún así no se han relajado y han llevado a cabo el confinamiento de una forma muy estricta. Me ha llamado mucho la atención eso por parte de la población, de la sociedad civil, ¿no? de asumir que eso puede ser muy peligroso y sobre todo cuando se comparaban con España e Italia, ¿no? Mi hermana me decía, pero eso ha atacado de esta forma a países con su sistema sanitario, ¿cómo no nos va a atacar a nosotros? Sí, es de verdad que es menos mal, sobre todo que no está atacando no está atacando mucho a los saharauis, como por ejemplo aquí en España, en Italia, en Estados Unidos. Pero de verdad es menos mal porque nosotros no tenemos muchos materiales, no tenemos muchos, por ejemplo, profesionales, sobre todo, por ejemplo, la zona ocupada, porque está ahí donde está la ocupación y tú sabes qué significa la ocupación. Tiene mucha estrategia contra la generación, está contra, por ejemplo, las activistas. Y para ellos, por ejemplo, el tema de la situación de coronavirus es también para ellos van, por ejemplo, a abrir, van a abrir la frontera entre nosotros y ellos para matar lo más posible de los saharauis, como por ejemplo es una crisis internacional, ¿no? Y de verdad yo siempre tengo mucho miedo sobre la situación, pero los saharauis en la zona ocupada están, por ejemplo, cogen la medida, ¿no? Están en sus casas, no salen sin mascarillas, nos saludan, no cercan de los vecinos, de primos. Entonces también esto, por ejemplo, la responsabilidad de cada uno, ¿no? La responsabilidad de la situación del tema del crisis, ¿no? Y bueno, esto, por ejemplo, menos mal que los saharauis toman de la forma seria, pero yo tengo mucho miedo de la ocupación porque como abren las fronteras, pero entre ellos no abren, pero en el Sahara están todo abierto y a mí tengo mucho miedo, de verdad. Como sobre todo que la situación de los hospitales es peor en la zona ocupada. Bueno, pues la verdad es que es una situación bastante complicada. Espera. Vale.
Pues sobre todo también está siendo como una crisis sanitaria que hemos visto a nivel mundial que está afectando a los bolsillos, ¿no? de las personas. Por ejemplo, a los saharauis en los campamentos, bueno, aparte de todos los proyectos y la ayuda humanitaria que pueda De todo parado. reducirse, va a tener un impacto increíble, pero también en lo que es la economía informal, ¿no? Lo comentábamos al principio, pero es verdad que ha sido muy difícil llevar a cabo ese confinamiento y pararse, ¿no? Esa paralización cuando tú dependes de lo que ganes ese día, de un taxista depende de lo que gana ese día, ¿no? En los campamentos no hay sueldos, no hay salarios, no hay pensiones, no hay absolutamente nada. Y además también se han visto con otro factor que es el que aquel que tiene familia fuera tampoco ha podido mandarles dinero con facilidad porque no hay cajeros, no hay una forma de poder ni siquiera enviar comida, ¿no? Con eso ha sido una crisis tan bestia que al final ese cierre de fronteras sobre todo en los campamentos lo han notado muchísimo. Y yo no sé allí cómo puede afectar a la economía de los saharauis en las zonas ocupadas. Tú sabes, Tata, que diariamente, casi en la zona ocupada, que los saharauis se están manifestando contra la ocupación, pero también para, por ejemplo, vivir de forma digna, porque como vivimos, como tenemos un estado más rico, que tenemos, por ejemplo, de estado de fosfato y que Marruecos, que roba de forma ilegal diariamente nuestros recursos naturales y hay muchos jóvenes que terminan sus estudios y están diariamente manifestando para trabajar y vivir de forma digna, ¿no? Pero las situaciones de verdad de nivel, por ejemplo, económicos es complicado, ¿no? Y no sé cómo la situación va a seguir así, pero la situación es peor y yo quiero hablar sobre una situación que ayer mismo habló una amiga mía que me habló conmigo y está aquí en Las Palmas y fíjate el consulado que está mandando mensaje que los saharauis que están, por ejemplo, están aquí en Las Palmas que tiene visado y quieren volver a la zona ocupada y dice a ellos en mensajes que hacen vídeos que piden al rey a Marruecos abrir las fronteras fíjate, el consulado marroquí aquí en Las Palmas, que hace un llamamiento a los saharauis que están, por ejemplo, que están aquí en Las Palmas para pedir al rey de Marruecos para abrir las fronteras. Fíjate la estrategia que hacen hasta que el crisis mundial crisis internacional que por ejemplo, eh, eh, aprovechen la situación, ¿no? Los saharauis dicen aquí que no van a hacer los vídeos, porque tienen que pedir a Rey a Marruecos para abrir las fronteras. Como es algo, es algo contra las personas, como por ejemplo piensan, es una estrategia y aprovechan la situación. Mm. Luego también, Hayat, me llamó mucho la atención cuando, bueno, la verdad, creo que escuchando la radio, he escuchado como Amnistía Internacional ha denunciado bueno, pues que esta situación al final que yo creo que va a pasar en todos aquellos países donde cuentan con un régimen dictatorial, que se está produciendo como una persecución hacia los periodistas, ¿no? Creo que hay 2 compañeros periodistas en las zonas ocupadas que han sido detenidos o han sido amenazados, ¿no? Por parte de las autoridades. Y luego también me ha llamado mucho la atención los primeros días, porque claro, esta crisis al final en las cárceles o sea,
afecta el triple, ¿no? Como no haya medidas de seguridad en las cárceles y tal, pues puede ser muy peligroso. No sé si sabes algo de los presos saharauis, si nos puedes contar un poquito cómo está esta situación. Bueno, nosotros mi grupo Equipe Media, hacemos ya un llamamiento internacional a solidaridad, sobre todo a los presos políticos para salir de las cárceles marroquí. Y yo sé ya qué significa para estar presionar en un cárcel marroquí. Yo estuve encarcelada y yo sé qué significado por ser encarcelada de forma ilegal. Y bueno, pero la ocupación y sobre todo el gobierno marroquí no hace caso y muchos parlamentarios internacionales hacen llamamiento para, eh, para salir los presos, pero Marruecos está contra todo esto porque no deja a nadie a entrar el Sáhara, como vivimos una situación cada vez es peor y como Marruecos compra el silencio mediático y como hay, por ejemplo, hay muchos estados eh, atrás de Marruecos, como por ejemplo el gobierno español y como también Francia e Israel, y sobre todo los últimos años, está la estrategia que están contra el pueblo saharaui total, porque nosotros ahora no solo contra Marruecos, también hay una estrategia que hace el gobierno español contra a los saharauis, entonces, y contra las leyes internacionales. Y cada vez nosotros preocupamos sobre la situación y dónde va y bueno, no sé, de verdad la situación es triste, como a nivel político y como también a nivel humano. Que por ahora se nos ha acabado el tiempo, la verdad que tendríamos mucho que decir y hay mucho del que hablar también. Esperemos, yo solo espero que la situación esté controlada, que siga sin salpicar tanto a la población. En los campamentos, la verdad que aunque me dicen que ya están en fase de desescalada, que ya está la cosa más controlada, que en Tinduf ya no hay ningún caso, pero aún así te preocupa mucho sobre todo las secuelas que pueda acarrear, ¿no? esta crisis. Sí, de verdad. Bueno, es un placer hablar contigo porque de verdad te echo de menos, Zata, y para mí es un placer hablar contigo y de verdad preocupamos sobre la situación como en los campamentos de refugiados y también como en la zona ocupada. Y ojalá que termine todo esto, pues, porque estamos ya queremos volver de la vida normal, queremos luchar por nuestros derechos, por nuestra, por la independencia y por la nueva generación.